A ver. Listo. Bueno, los encuentros son meramente optativos, o sea, no son de asistencia obligatoria. Lo que sí les vamos a requerir es que ustedes se registren en un formulario que vamos a compartir por el chat en un rato. En realidad, este formulario es solamente para relevar información que nos sirva al proyecto y para saber también y poder analizar cuáles son los resultados de estos encuentros, si son efectivos, no son efectivos y cuáles son las cosas que deberíamos mejorar, ¿no? Bueno, lo siguiente que quiero comentarles son algunas pautas que no solamente van a regir para este encuentro, sino que para el resto de los encuentros, y justamente para no hacerles perder el tiempo a ustedes y poder nosotros también cronometrarnos y no excedernos del tiempo que tenemos permitido o que habíamos pensado. Lo primero es que no se van a responder preguntas del cursado. Esto va a estar abocado solamente al método del caso. Las preguntas que tengan del cursado las hacen en clase o nos consultan por chat, pero por favor no por este medio, porque el espacio no está pensado para eso. Traten de participar, aunque sea media hora, para que después cuando arranquen el análisis de casos les sea más llevadero y entiendan y no se encuentren desorientados. Y creo que no me estoy olvidando de nada. Facu, ¿me estoy olvidando de algo? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Agregando lo que dice Renata, bueno, primero queremos agradecerles la participación, el hecho que por ahí se hayan conectado en un horario extra clases, digamos, además de las materias, y que podrían haber tenido otras obligaciones laborales, familiares, otros compromisos, y sin embargo se han hecho el espacio de poder estar hoy acá reunidos justamente, de los que le decía Renata, para adquirir estas herramientas para poder llegar más preparados al análisis y al abordaje del método del caso. Entonces, bueno, nada, reiterarles ese agradecimiento. Y segundo, recalcar también que la participación de ustedes hoy va a ser fundamental. La idea es que este encuentro no sea unidireccional, o sea, para nada, digamos, va a ser una clase magistral, ni teórica, ni que lo que vamos a dar acá se va a tomar en el primer parcial. Así que ustedes, cada duda que tengan, cada aporte o cada reflexión, no la dicen. Si quieren, pueden escribirla por el chat para que nosotros la vamos leyendo y la vamos contestando en la medida que podamos. Pero únicamente eso y gracias por asistir. Ahora, ya por otro lado, sumado a esto que decía Facu, me parece también importante recalcar, hagan de cuenta que esto es una conversación entre pares, porque nosotros somos estudiantes igual que ustedes, entonces no tengan miedo de preguntar. Este es un espacio justamente para que pregunten y se saquen las dudas. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, alguna consulta antes que arranquemos? Pueden prender los micrófonos, levantar la mano o escribir por el chat, lo que les quede más cómodo. ¿Me escuchás, Renata? Sí, Buenas tardes. sí, sí, sí. Buenas Sí, tardes. soy Carlos. Mira, te consulto porque se congela permanentemente la imagen y el audio sale totalmente entrecortado. Eh, Esta clase, ¿ustedes la van a dejar grabada, la van a subir al campus, la van a subir a algún lugar para poder verlo después por si no la puedo apreciar toda? Sí, la clase va a quedar grabada y se va a subir después a la página web del método del caso. Ahí van a Perfecto, estar todos los encuentros subidos. perfecto, porque se Eh, entrecorta permanentemente. Perdón, hago una pregunta general para el resto de los Por ejemplo, ahora participantes. ¿Se estás escucha congelado. bien cuando hablamos y nuestra ¿Alguien imagen más, también se escucha bien? ¿Alguien Yo más sí tiene este O sea, escucho problema? bien. Sí, todo Yo también bien. sí me escucho bien. Se escucha Sí, bien. bien, 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 perfecto. Queríamos saber si era algo más general o si era específico de este caso. Buenísimo. Bueno,
dadas las pautas generales, vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer es, voy a compartir pantalla y, bueno, a medida que vayamos desarrollando los temas que teníamos pensado, vamos a ir explicándoles y vamos a movernos de una pantalla a otra, así que no se preocupen. Ahí está. ¿Ven ahí o no? ¿Se ve la infografía? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, creo que ninguno, y si alguien sabe qué es el método del caso o tiene idea de qué es el método del caso, porfa prende el micrófono y más o menos comente qué es lo que saben o es la primera vez que escuchan del método del caso. Y si no sé si escriben... Ok, bueno, sí, para muchos es nuevo, incluso cuando yo cursé la materia también era nuevo, no tenía ni idea de lo que era, pero les juro que les termina apasionando. Al principio cuesta, no se asusten, es parte del proceso de aprendizaje y de entender el método del caso, pero bueno, de a poco le van agarrando la mano. Bueno, el método del caso, como bien dice acá la infografía, es un método de enseñanza de derecho. Surge en el año 1870 en una universidad de derecho de Harvard y lo que proponía este método era enseñar el derecho pura y exclusivamente a través del análisis de fallos. El método es básicamente, o sea, está compuesto para mí por distintas etapas, ¿sí? Y una de las partes más importantes del método del caso es la lectura. Ustedes para poder trabajar un caso, obviamente que necesitan leerlo, pero leerlo en profundidad y a conciencia. Entonces, sepan desde ya que o sea, con todo lo que impliquen las clases de la segunda parte del cursado, sí van a necesitar una lectura previa, porque si ustedes no están en contexto y no entienden o no saben de qué trata el caso, les va a ser muy difícil seguir el hilo de la clase. Entonces, eso sí, como recomendación, lean el caso antes de ir a la clase, si no, realmente es una pérdida de tiempo que vayan si no han leído. Bueno, el método del caso está compuesto por 3 elementos. El primero, un libro de casos. El libro de casos reúne todo el conjunto de los fallos que se van a trabajar. Pueden ser fallos de la Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema. Por lo general, durante el cursado de la materia se trabajan con fallos de la Corte Suprema y específicamente con acciones de amparo. Que eso también quería aclararles. Se van a encontrar con mucho vocabulario técnico con el cual por ahí no están todavía familiarizados y lo importante de esto es que busquen, es que investiguen. En el campus hay un diccionario jurídico que está súper claro, entonces lo que les recomiendo también es que las palabras que desconozcan o por ahí cuando se encuentren con algún tecnicismo que no conozcan, pregunten y no tengan miedo a preguntar, porque por ahí el significado de la palabra les va a hacer entender la oración o lo que está queriendo decir el fallo. El segundo elemento es el diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Y para mí este es lo central del método del caso. El diálogo socrático es el intercambio entre el alumno y el docente. El método del caso se trabaja de la siguiente forma. El docente, por lo general, ¿cómo se maneja la cátedra? El docente en la clase anterior pregunta o consulta quiénes quieren trabajar el caso que se va a ver en la próxima clase.
Ese caso debe estar leído y debe estar analizado por todos los que estén en la clase, pero específicamente por la gente que vaya a trabajar ese caso. Entonces, lo que propone este diálogo socrático es una especie de ida y vuelta entre el docente y el alumno. Y en ese ida y vuelta ustedes van a ir descubriendo cuáles son los hechos del caso, cuál es el derecho que está en juego en ese caso, qué tipo de acción se plantea, cuáles son las etapas que ha recorrido ese caso, qué dijo el tribunal de primera instancia, qué dijo el tribunal de segunda instancia, etc. Es nada más y nada menos que un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Y el tercer elemento es un examen final escrito. ¿El examen final en qué consiste? Se les va a dar a ustedes un caso hipotético, obviamente que sea similar o tenga que ver con alguno de los casos que se han trabajado durante el cursado, por eso también es importante que asistan a las clases y que lean y que vayan leídos. Y ustedes lo que van a tener que hacer es resolver ese caso, argumentar, tomar una decisión o ser abogados defensores o ser jueces. Entonces, eso también es importante que lean y que se tomen el tiempo de leer. Y por ahí capaz soy un poco pesada con el tema de la lectura, pero es muy importante la lectura para poder asistir a las clases y para poder trabajar con el método del caso. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, para lo que sería, bueno, la segunda parte me estoy adelantando un poco, pero bueno, en el hecho de decir, ya están los fallos. No, siempre se sube con tiempo el libro de casos, así que ustedes no se preocupen que lo van a tener con bastante tiempo de anticipación. Y así como está planteado el cronograma de las clases, se plantea exactamente de la misma forma un cronograma sobre qué día se va a trabajar cada caso. Así que en cuanto a organización, no se preocupen porque eso lo van a tener a tiempo. ¿Alguien más? Bueno, voy a seguir entonces. Cualquier cosa, si hay preguntas por el chat, Facu, me vas diciendo o las vas seleccionando y ya cuando termine la Renata, exposición. Sí. te quería consultar si es como necesario que vayamos armando como grupos de ciertos número de personas como para ir armando algo. No se necesitan grupos, así que no se preocupen, es un trabajo individual. Sí, como recomendación también está bueno que sí se armen como un grupo de estudio cuando arranquen esta segunda parte, como para ir intercambiando ideas y demás. Pero en específico el método del caso, ¿cómo se trabaja? Es un alumno y el docente. O sea, el intercambio es entre un alumno y el docente. Y esto sí, aclararles desde ya que cuando otro compañero esté respondiendo o el docente le esté preguntando, levanten la mano si quieren hacer algún aporte y que el docente les dé la palabra, porque eso en realidad lo central de esto y del diálogo socrático es el intercambio entre el docente y el alumno, ¿sí? Igual estas pautas seguramente las van a volver a aclarar durante el cursado, pero para que más o menos ya vayan teniendo una idea de cómo es el manejo y cómo funciona. Bueno, seguramente muchos de los que están conectados, este va a ser el primer contacto que ustedes tengan con una sentencia. A mí me ha pasado también, y seguramente a ustedes también les pase, que vienen de un primer año pura y exclusivamente teórico, donde leen libros, leen manuales y demás, y por ahí encontrarse con una sentencia les resulta complicado o no entienden porque se utilizan tecnicismos, porque por ahí no han visto todavía la cuestión procesal, que acá hago un paréntesis con respecto a la cuestión procesal. No se les va a pedir nada procesal. O sea, no se enrieden con el tema procesal,
porque no se les va a evaluar ninguna cuestión que tenga que ver con lo procesal, justamente porque ustedes todavía no han visto procesal y porque el método del caso no se centra en la parte procesal, sino más que nada en los argumentos que utiliza el tribunal de primera instancia, en los argumentos que utiliza la parte actora y demás. Entonces, no se mezclen y no se enrieden con esa parte porque les termina costando el doble. Igualmente, sí vamos a explicar un poco, o vamos a hacer como un pantallazo así muy rápido y veloz, y muy por encima de lo que es la cuestión procesal, porque siempre tenemos y recibimos consulta por la cuestión procesal. Entonces nos parecía importante que ustedes sepan de antemano o tengan un pantallazo de cuáles son las instancias. Pero bueno, de eso se va a encargar Facundo. Esto es meramente aclarativo y un paréntesis. Sigo. Bueno, como les decía, seguramente este es el primer contacto que ustedes tengan con una sentencia, porque vienen de leer solamente manuales y libros y mucha teoría, y yo siempre les digo que para mí este es el primer contacto palpable que ustedes tienen con el derecho. Entonces, en resumen, lo que es una sentencia es una decisión emanada de un juez o de un tribunal que lo que hace es poner fin a un caso judicial. Digamos, es justamente, como lo dice acá la definición, es la decisión de un juez sobre un caso judicial y que pone fin al proceso o al caso, digamos. Esta sentencia está compuesta por 3 partes. La primera parte son los vistos, que los vistos son una narración descriptiva y resumida y muy objetiva de cuáles son las cuestiones que integran el caso, cuáles son las pretensiones de las partes, es decir, qué es lo que pide cada una de las partes, cuáles son los argumentos en los que estas partes se fundan, cuáles son las circunstancias en las que este proceso y este caso llega a un juez. Es un mini resumen, digamos. Después tenemos los considerandos, que en los considerandos el juez lo que hace es analizar los hechos controvertidos. Acá esto es como mucho tecnicismo, pero los hechos controvertidos es aquello, en el caso, lo que no está esclarecido y lo que se disputa entre las partes. Y cuáles son, también en estos considerandos, lo que hace el juez es argumentar y analizar cuáles serían las normas jurídicas que se aplican a ese caso en concreto. Y después tenemos la parte dispositivo resolutiva, que en esta parte contamos con la decisión expresa y precisa sobre cuáles son las cuestiones que se plantean. Si el fallo es favorable, es desfavorable, quién tiene la razón y demás. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora no. Bueno, me avisan cualquier cosa si no estoy siendo clara o si les quedan algunas dudas. Van mandando en el chat y después las resolvemos. Sí. Un ejemplo de esos considerandos, para entenderlo mejor, no me ha quedado muy claro. Bueno, cuando terminemos con la explicación, les vamos a mostrar una sentencia y les vamos a identificar cuáles son las partes para que ustedes tengan una idea y se lleven como la parte práctica, digamos, de este encuentro. Entonces, por ahí esto es un pantallazo para que después vayamos a lo práctico. No se preocupen que se van a ir de acá viendo y conociendo una sentencia. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo quería consultar algo. Sí.
Quería saber específicamente, o sea, ¿cómo sería cuando decís que no vamos a ver la parte procesal? O sea, ¿a qué hace específicamente referencia eso? ¿Me Ahora podrías Facu explicar un poquito? les va a explicar, pero cuando el caso llega a tribunales, lo primero que sucede es que llega a un tribunal de primera instancia. La sentencia que emanada de este tribunal de primera instancia puede ser recurrida por alguna de las partes y va escalando instancias. A eso me refiero, que no se enrieden en esas instancias, pero ya lo va a explicar bien Facu en 2 segundos. Ya termino y le explica. Recapitulo. Esta parte resolutiva o dispositiva, por ahí se pueden encontrar con sentencias que tengan votos concurrentes o votos disidentes. Lo que significa esto es, y ya lo van a ver bien cuando les mostremos la sentencia, el voto concurrente son tenemos el voto mayoritario, que es donde se expiden, digamos, todos los jueces que conforman ese tribunal, y después tenemos el voto concurrente. El voto concurrente puede ser formulado por algunos jueces que conforman ese tribunal, y yo se los voy a explicar con palabras que me quedó grabadas de la profe Sofi Gandur, cuando explicó qué eran los votos concurrentes cuando yo cursaba, y para que lo entiendan. Para un segundo, Renata, ¿puedo intervenir? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, en los tribunales, las sentencias que vamos a estudiar mayoritariamente son de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es un tribunal colegiado, significa que no tiene un integrante, sino que tiene más de uno. ¿Saben cuántos integrantes tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy? 3. 4. 4 en ejercicio. 4 en ejercicio. Y uno en discusión. No, y uno que no está en la corte, no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que está por explicarles Renata es, porque para tomar una decisión, el poder legislativo debate, ¿verdad? Y se dicta una ley. No importa cómo haya votado cada legislador, se toman por mayoría. En los votos, en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí vamos a ver los votos de cada uno y se van compaginando en la sentencia. Y termina habiendo una sola sentencia, pero compuesta por más de un voto. A veces no, a veces hay un solo voto en el que todos están de acuerdo, como les va a explicar Renata. Pero los casos en los que generan a veces confusión es qué pasa cuando las opiniones y los argumentos están repartidos entre los distintos votos del tribunal. Y me callo, perdón, Renata, no interrumpo más. Bueno, justamente como lo decía Sofi, el voto concurrente se da cuando algunos de los jueces que integran ese tribunal quieren expedirse un poquitito más o agregar un argumento más o emitir una opinión un poquito más, agregar otra opinión a ese fallo, entonces lo hace mediante un voto concurrente. Y después tenemos el voto disidente, que se emite cuando, y lo emiten el juez cuando no está de acuerdo o no comparte el sentido de la decisión que se ha tomado por mayoría. Entonces, se van a encontrar con disidencias y con concurrencias. Por lo menos, creo que ninguno de los casos que se han visto hasta ahora en el cursado, creo que ninguno he visto yo que tenga disidencia. Pero sí hay algunos casos que sí tienen concurrencias, que en realidad diríamos que es como más de lo mismo que se ha tratado en el voto mayoritario, pero el juez siente que debe emitir una opinión un poco más relatada o más extensa de los hechos de ese caso. Hay acuerdo sobre la resolución del caso.
sobre el resultado. Pero en los considerandos, es decir, en los argumentos, ¿se acuerdan de las partes que les explicaba Renata? En los argumentos hay algo distinto. Puede ser más o puede ser menos que el voto mayoritario, o simplemente puede ser distinto, pero la solución del caso es coincidente. Ok, me aguantan un segundo, esperen. A ver, disculpen, recapitulo. Bueno, y por último, se pueden encontrar con sentencias que tengan dictamen del procurador. No se asusten con esto. E incluso les tiro un tip, puede ser de gran ayuda el dictamen del procurador para entender la sentencia, porque por ahí está un poco más ordenado el desarrollo de los hechos. El dictamen del procurador es una opinión que le emite el Procurador General de la Nación sobre cómo debería ser resuelto ese caso. Y este es un dato no menor, el dictamen del procurador y lo que diga en ese dictamen el procurador no es vinculante para los jueces. ¿Qué significa esto? Que no es vinculante. Significa que los jueces pueden resolver de forma distinta u opinar de forma distinta a cómo opina el procurador o de manera diferente a lo que dictamina el procurador en su opinión. Bueno, yo no sé si les queda alguna duda, yo creo que con esto yo ya termino. Igual, seguramente cuando veamos la sentencia lo terminen de entender y lo mismo vamos a ir respondiendo a las consultas. ¿Alguna pregunta? Sí, te hago una consulta, Renata. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Sí. ¿El dictamen del procurador se hace luego de la sentencia del juez? No, se hace antes. Bien. Incluso se van a encontrar con fallos, a ver, en todos los fallos que tengan dictamen del procurador, lo primero que van a ver es el dictamen del procurador y recién después del dictamen del procurador van a ver lo que sería el fallo de la corte o de ese tribunal. Perdón, ¿qué validez tiene el voto del procurador? Es una opinión sobre el caso, pero por eso les decía que no es vinculante, no significa que los jueces tengan que resolver de la misma forma o opinen de la misma forma que el procurador. Disculpa, Renata, consulta. Este dictamen del procurador o sea, ¿lo hace siempre o puede no estar en algunos casos? Puede no estar. Por eso les digo, o sea, se van a encontrar casos donde sí tengan dictamen del procurador y casos donde no tengan. Y de todas formas, el libro de casos, hay casos donde se les saca a ustedes el dictamen del procurador y van directamente a analizar el caso. Y pueden encontrarse también con casos que tengan dictamen y el fallo, pero eso es como más relativo. Pero no todos tienen dictamen de procurador. Ok, muchas gracias. Bueno, de nada. Facu, ¿estás? Sí, acá estoy. ¿Me escuchas? Ok, sí, se te escucha. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora vamos a ver la otra parte de lo que teníamos planificado para el encuentro de hoy, pero voy a empezar de una manera diferente por la consulta que había hecho una compañera anteriormente. Renata, al principio cuando hablaba de la cuestión procesal, ustedes tienen que tener en cuenta que en el derecho, o sea, a lo largo, digamos, de la profesión que han elegido y a lo largo de su carrera, van a ver que se conjugan y se diferencian dos zonas, lo que es la parte sustancial o material del derecho y por otra parte lo que es la parte procesal o formal de ese derecho. O sea, a muy grandes rasgos, vamos a decir de que en esta parte sustancial o material
se van a dar todos aquellos estados, aquellas situaciones, aquellas relaciones jurídicas que van a poseer justamente los particulares, digamos, en sí mismos o con otras personas. Y ahí van a estar implicados, por ejemplo, derechos, intereses y hasta inclusive determinadas disputas, digamos, en esas relaciones que hay entre los derechos. Por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el derecho que puede haber, por ejemplo, en materia contractual, cuando ustedes celebran un contrato, entre otras infinidades de derechos que hay. Y luego, en una segunda parte, vamos a tener lo que es la cuestión procesal o formal. La cuestión procesal o formal, así también a muy grandes rasgos, cuando, por ejemplo, específicamente en estos casos, cuando llega a conocimiento de un tribunal o de un juzgado, de una corte, de una cámara o de lo que fuera, se necesitan ciertas reglas, se necesitan ciertas normas que regulen cómo se van a encauzar esos derechos. O sea, cómo, por ejemplo, se debe llevar a cabo un proceso en tribunales, en el juzgado, en la corte, para que justamente se puedan conciliar esos conflictos o se puedan reconocer ciertos estados, digamos, que uno necesita frente al juzgador o la juzgadora. No sé si han entendido, si me explico, digamos, en esa primera parte, si les quedó claro. Si quieren poner un dedito arriba o decirme si por el chat. Una señal. ¿Lo podré? ¿Se entendió? ¿Cómo? Yo no entendí bien. ¿Lo podrías volver a explicar? Bien. Lo que les decía es que en el tema del derecho tenemos dos zonas que se diferencian. La parte sustancial, donde tenemos los derechos, los intereses, las relaciones entre los individuos, digamos, las situaciones con los individuos en sí mismos, que, digamos, hacen al fondo, digamos, de toda esta carrera que estamos estudiando. ¿Me explico? Por ejemplo, por eso yo le decía el derecho a la libertad de expresión, no sé, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, el derecho, por ejemplo, a publicar las ideas, ¿entienden? Y la otra parte Y sería la luego, orgánica, ¿verdad? no es orgánica. La otra parte es la cuestión procesal. O sea, por ejemplo, si existe un conflicto con esos derechos materiales de fondo y yo necesito llegar a un juzgado, a un tribunal, a una cámara, a una corte, yo necesito ciertas reglas, por ejemplo, que me vayan encauzando, que me vayan adentrando en el proceso. Por ejemplo, presentar una demanda, no sé, contestar Solo una demanda, ciertos presentar pruebas, parámetros serían. justamente para que podamos encauzar y llegar a una solución, digamos, a ese conflicto. Entonces, lo que va a regular el derecho procesal son todas estas cuestiones. Por ejemplo, qué es lo que puede hacer una determinada parte cuando llega a ese tribunal, qué es lo que puede hacer, digamos, en materia de prueba, para decir este derecho de fondo material existe. ¿Me explico? Bien. ¿Ha quedado clara la duda? Sí, Paco. Si quieren poner... Bien. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte propiamente de lo que íbamos a hablar. Vamos a ver lo que es la organización del Poder Judicial. Ustedes saben, que seguramente lo han visto, digamos, a partir de las materias de primer año, que son las materias introductorias, que a partir de la Revolución Francesa, y sobre todo justamente en esta parte occidental del mundo, se organizó el poder en tres partes, lo que se conoce como la división tripartita de los poderes. ¿Alguien sabe quiénes son? Así de manera muy general. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Bien. Entonces nosotros hoy nos vamos a centrar en el poder judicial. Y primero, para justamente para tener una aproximación a la materia, vamos a decirle que el poder judicial va a necesitar una organización, van a necesitar normas y reglas
que justamente lo vayan también encauzando y justamente de esa manera poder llevarlo de la mejor manera posible a los casos y a los procesos que tienen que atender. Y justamente esa organización va a llevar normas, van a llevar, por ejemplo, personas. O sea, ¿qué persona más famosa del Poder Judicial podemos decir que hay? O que conocemos, digamos, diariamente. ¿Quién es el que juzga? Los Bueno, jueces. Los jueces, vamos a tener jueces, secretarios, prosecretarios, vamos a tener, digamos, en otro órgano extra poder a los fiscales, a los defensores, va a haber gente, digamos, que hace tareas administrativas. Entonces ustedes vean cómo se va conformando toda una estructura para justamente atender a estos casos de los cuales estábamos hablando. Pero la cosa no queda ahí. Ustedes no los han visto todavía, lo van a ver, digamos, en estos días que vienen de cursado del primer parcial, donde la Argentina, el sistema jurídico argentino, ha adoptado lo que es el sistema federal. ¿Han escuchado hablar alguna vez del federalismo? Sí, Bien. Entonces, en ese federalismo, cuando se conforma el Estado Nacional Argentino, las provincias, digamos así, hablando en criollo, se reunieron, pusieron, digamos, sus representantes para dictar una constitución nacional, justamente para consolidar un Estado. Entonces, en esa creación han delegado ciertas materias, han delegado ciertas regulaciones y han conformado lo que es el Estado federal, que generalmente se lo suele confundir con el Estado nacional. Hay algunos autores que señalan que no es lo mismo, pero bueno, eso lo van a ir viendo justamente en esta parte teórica de la primera parte de la materia. Entonces, en ese federalismo van a coexistir en dos niveles, dos estados. El Estado federal y los estados provinciales. Estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, en esa coexistencia, lo que nosotros también vamos a tener es que los poderes también se van a federalizar. Es decir, en el Estado federal vamos a tener el Poder Ejecutivo Federal, de que justamente está en cabeza del presidente de la Nación, el Poder Legislativo Federal, que va a estar en cabeza del Congreso de la Nación, y el Poder Judicial Federal, o el Poder Judicial Nacional, que va a estar en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya vamos a entrar en este cuadrito que le hemos hecho en la infografía para que ustedes más o menos se vayan guiando. Y a nivel provincial también vamos a tener un poder ejecutivo en cabeza del gobernador, un poder legislativo en cabeza de legislatura, que pueden ser unicamerales o bicamerales, eso lo van a ir viendo, digamos, en el cursado, y también los poderes judiciales provinciales. Acá en Tucumán también tenemos un poder judicial provincial, donde va a estar la cabeza también de una Corte Suprema de Justicia, en este caso de Tucumán. ¿Me voy explicando hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Mencionaste que podía haber una diferencia entre lo que significa nacional y lo que significa federal. No en relación al Poder Judicial, sino conceptualmente, y me perdí en eso, no entendí. Por ejemplo, Sagüez, esto lo van a ver en el cursado, hace la distinción, digamos, que el Estado federal es aquel que crean las provincias y le delegan facultades, competencias para atender ciertas materias, justamente para constituir la unidad nacional. Pero hay una distinción conceptual porque la nación, conceptual y teóricamente, abarcaría tanto el Estado federal como el Estado provincial, los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero no se hagan problema con eso, que ya lo van a ir viendo en la clase. ¿Ha quedado clara la duda? Bien. Entonces, prosiguiendo con esto, vamos a ver que tanto en el sistema del Poder Judicial Federal como en el sistema del Poder Judicial Provincial, podemos decir que de manera muy genérica, muy somera, así muy general para que ustedes lleguen a comprenderlo,
vamos a tener lo que son las diferentes instancias, es decir, las veces, los lugares o los jueces, tribunales o cortes o cámaras a los que yo puedo ir para, por ejemplo, reclamar un derecho o que se me reconozca un derecho. Entonces, en eso vamos a tener que, no sé si están viendo el cuadro de la pantalla compartida. Sí. Esto, digamos, a manera, digamos, general, se conforma como una pirámide. Justamente para que ustedes entiendan la verticalidad que hay con respecto a este tema. Por ejemplo, en el orden provincial vamos a tener lo que son los juzgados de primera instancia. Ellos son los primeros que atienden los casos cuando, digamos, una persona quiere reclamar o que se les reconozca un derecho. El juez, como ya le explicó Renata, va a dictar una sentencia y, por ejemplo, si yo veo que esa sentencia no me es favorable, puedo presentar lo que es un recurso de apelación, es decir, un instrumento para que otro tribunal o una cámara me confirme o me rechace la sentencia del tribunal inferior. ¿Me Disculpa, explico? Facu, ¿eso es lo que explicaba el profe de agravio? No, No, son no. cosas diferentes. Perdón, Facu. No, sí. Habla. Los agravios no tienen nada que ver con las instancias que está explicando Facu. Ya que termine la explicación y volvemos al tema de los agravios, que es una palabra que seguramente se encuentren en los fallos y que tengan que buscar el significado. Así es. ¿Han entendido? Yo voy anotando, voy anotando las preguntas para que las respondamos después. Bien. ¿Han entendido, por ejemplo, cómo se puede pasar de una primera instancia a una segunda instancia con un recurso de apelación? La primera instancia es la Corte Suprema local, o sea, de la provincia. No. Justamente como se empieza de abajo hacia arriba, por eso está puesto en pirámide. O sea, ustedes bien. empiezan por donde dicen juzgado de primera instancia. Es el primer juez o jueza que atiende un caso. Si yo no estoy contento porque creo que no se me ha satisfecho, digamos, en la sentencia, presento un recurso de apelación para que lo vea una segunda instancia, que en este caso generalmente están puestos por tribunales, órganos colegiados o cámaras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa cámara? Va a revisar si la sentencia que dictó el tribunal de abajo, de primera instancia, lo va a aceptar o lo va a rechazar. Sin embargo, si es que, por ejemplo, yo sigo sin ver satisfecho mi derecho, puedo presentar lo que generalmente se suele denominar como un recurso de casación. O esto no se hagan problema con los nombres que, como justamente es una parte procesal, lo van a ver más adelante. Esto es único para que entiendan cómo se puede ir de una instancia a otra y cómo puedo yo obtener que se observe o que se revise esa sentencia para ver satisfecho mi derecho. Y así, mediante ese recurso de casación, yo voy a llegar a la Corte Suprema o Suprema Corte de Justicia local en la provincia. ¿Me explico? Y esa corte también va a decidir si confirma o rechaza la sentencia del tribunal de la Cámara, del órgano colegiado o del tribunal del que se trata. ¿Me explico? Disculpa, Facundo. Sí, te escucho. Entonces, disculpa que te interrumpa. Entonces, de acuerdo, como vos decís, si uno ve satisfecho o no el derecho, sí, sí, ha sido satisfecho en realidad, va pasando de abajo hacia arriba. Primero por primera instancia, si no órganos colegiados o tribunales, y después por última instancia la Corte Suprema local. Sí, así es. Por eso yo le ponía como de esta estructura de pirámide. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que justamente hay ciertos casos, o sea, son los menores, que eventualmente que de la Corte Suprema de Justicia local, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, yo eventualmente tengo que cumplir ciertos requisitos para llegar
a la Corte Suprema de Justicia de Nación. Porque acuérdense de que la Corte Suprema de Justicia de Nación es la cabeza del Poder Judicial Nacional. ¿Me explico? Claro, tiene un rango jerárquico superior al del orden provincial más o menos. ¿A eso es lo que te refieres? Exactamente. Sí, exactamente. Por eso eventualmente, porque yo tengo que tener ciertos requisitos para llegar justamente a la Corte Nacional. Bien, y ahora vamos a ver qué es el orden federal. Sí, ¿Eso es lo que se llama recurso federal? claro, exactamente. Como dice Silvina, yo puedo llegar de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a la Corte Suprema de Justicia de Nación mediante lo que se conoce como un recurso extraordinario federal o un recurso de queja, que tienen ciertas, digamos, son diferentes, pero no se hagan problema, digamos, con el contenido teórico, porque eso ya es más procesal. O sea, lo que a nosotros nos interesa es identificar las instancias. Facu, Y después, perdón, sí, perdón que te corte. Dos cosas. sí, Primero, en el chat ya está el formulario para que se vayan registrando. Solamente hay 16 registrados, así que por favor el resto que se registren. Y por otro lado, vayan poniendo las preguntas en el chat que las vamos a responder, pero no nos queremos exceder con el tema del tiempo. sí, así es. Y ahora, así muy rápidamente, vamos a ver en el otro orden, en el orden federal, es decir, en lo que corresponde al Estado federal, vamos a tener también una estructura similar. Pero obviamente van a atender otro tipo de casos, van a tener otro tipo de reglas, van a tener otra estructura también, van a tener personas también especializadas y que justamente se abocan al fuero federal, donde vamos a tener generalmente un juzgado de primera instancia, luego órganos colegiados o tribunales o cámaras, también como se suele denominar en el nivel federal, y por encima de esas cámaras federales, lo que es la Corte Suprema de Justicia de Nación. ¿Me expliqué? Bien, pero justamente esto va a tener otra conformación por esas materias delegadas que hemos hablado al principio cuando se creó la Constitución Nacional. Y yo acá abajo, no sé si puedes bajar un poco, Renata. Sí, ahí está. Acá yo le hago paréntesis, acá en el orden provincial le pusimos que eventualmente de la Corte local a la Corte Nacional se puede llegar por recurso extraordinario federal o recurso de queja, que era lo que había preguntado Silvina, y en el otro supuesto, tanto a nivel federal como a nivel provincial, esta es una estructura muy genérica, es muy somera y va a tener sus particularidades en la realidad. ¿Por qué? Porque van a haber leyes sancionadas tanto por el Congreso Nacional para el Poder Judicial Federal y por la legislatura de Tucumán para el Poder Judicial Provincial, que va a tener sus especialidades, va a tener justamente sus particularidades. No va a ser siempre, digamos, de esta manera, donde ustedes van a tener una primera instancia, después una segunda instancia, después la corte. Cada caso va a tener justamente sus reglas dentro del derecho procesal de lo que venimos hablando. Y justamente para no hablar tan abstracto, tenemos que acá en el orden provincial tenemos la ley orgánica de tribunales, que va a organizar lo que es el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Y a nivel federal, el Congreso de la Nación también sancionó, formuló y sancionó determinadas leyes para la justicia federal. Bueno, acá termino yo, justamente para que podamos avanzar en la identificación, porque nosotros les repetimos de que a nosotros no nos interesa desarrollar una clase teórica, sino que justamente lo que hemos hecho acá en la organización del Poder Judicial es para que ustedes en la sentencia identifiquen cuando, por ejemplo, la Corte habla de otros tribunales, porque la sentencia van a empezar a aparecer como otras voces. Porque, por ejemplo, la Corte puede decir, según lo que dijo la Cámara Federal en determinada materia,
y va a decir qué es lo que dijo esa Cámara. Entonces ustedes ya van a identificar que hubo un tribunal antes que dijo y resolvió otra cosa. Y eso lo vamos a ver ahora junto con Renata y la presentación que tiene planeada. Bueno, esto es una sentencia. Esta es la sentencia del caso que se va a trabajar en el segundo encuentro y en lo que queda, digamos, de los encuentros. Ya la voy a compartir para que ustedes la vayan leyendo y vengan leídos al segundo encuentro. Es un caso corto y sencillo. Esto es más que nada a modo ejemplificativo y para que no queden en simples cuestiones teóricas, lo que hemos explicado con Facu. Nos parece que estaba bueno mostrarles cómo es la estructura. Bueno, como ven, lo primero que tienen acá es el dictamen del procurador general, que emite su opinión sobre los hechos. Justamente, bueno, cuando vayan leyendo el caso se van a enterar de qué se trata y demás, pero esto es el dictamen del procurador, no es nada más y nada menos que una opinión sobre el caso, sobre cómo se debería de resolver y cuáles son los derechos y las cuestiones que están en juego. Y de ahí, una vez que tenemos el dictamen del procurador, ya pasamos a lo que sería el fallo de la Corte, como se ve acá. Yo cuando les expliqué las partes de la sentencia, les hice hincapié en que había 3 partes. Tenemos los autos, los considerando, y la parte dispositivo resolutiva, que es donde está efectivamente la decisión de la Corte. La parte de los autos sería, como les dije, es una narración descriptiva y lineal, resumida de los hechos y de cuáles son las cuestiones que integran ese juicio, las pretensiones que tienen las partes y demás. Que sería esta parte, acá, Buenos Aires, 15 de mayo de 1984, la fecha de la sentencia. Vistos los autos, ¿están leyendo? ¿Me van siguiendo? ¿Se ve o quieren que lo amplíe ahí un poco más? Dice Arenzón Gabriel Darío contra Estado Nacional Argentino. Eso sería la carátula del juicio. ¿Sí? Esto es mucho tecnicismo, mucho procesal, lo van a ver después, pero es para que más o menos tengan una idea. De ahí arrancaríamos o pasaríamos a lo que son los considerandos, que he visto que había ahí una pregunta en el chat sobre los considerandos. En este caso en particular, en el considerando 1 al 3, se hace lo que sería esta narración descriptiva y lineal y resumida de los hechos, ¿sí? Y de ahí, del considerando, o sea, acá esta numeración que dice tercero, cuarto y demás, esos son los considerandos. Los considerandos están numerados, ¿sí? Por ahí van a escuchar que el doctor Flores le diga, presten atención en el considerando 15, por ejemplo. Ustedes ya van a saber que son los distintos números o la numeración que aparece en el fallo, ¿sí? De ahí tenemos, después del considerando cuarto en adelante, lo que sería esta merituación y el análisis que hace la Corte y los argumentos de la Corte sobre los hechos de ese caso. Estoy buscando acá, por ejemplo, el considerando 5, que dice que el tribunal comparte el criterio del acuo. Les aseguro que esa palabra, no sé si alguien sabe qué significa. Alguien que responda, prende el micrófono, levante la mano. ¿Se me escucha? Sí, pero no sabemos. Bueno, eso tiene que pasar, tienen que decir, no entiendo qué significa esa palabra. ¿Ok? Se refiere al juez. Sí, se refiere a los jueces, se refiere a la decisión que se ha tomado o que ha tomado otro tribunal.
¿Ok? O sea, el tribunal sería en este caso, el que me corrija Facu, la Cámara. O la primera instancia. Pregunta, De no ahí- es necesariamente la instancia anterior, sino que puede ser el juez de primera No, instancia. es la instancia. Pasa que tendría que leerlo porque banquen. Está Lo que- en el Renata, considerando considero 3, que lo era. en el 3 está, Creo que sí, que habla de la. o en el 2, perdón, creo A que era ver, en el 2. claro, en el 2. Se viene, Se refiere a la Cámara, porque este caso, o sea, la sentencia que se apela es una sentencia emitida por la Cámara. ¿Ven? Acá dice que contra dicho fallo, el fallo de la Cámara, la representación estatal interpuso recurso extraordinario. Bien, gracias. Renata, Sí, subilo al considerando 1, ahí está. ¿ven? Eso es lo que Sí. yo le decía de las instancias, que ustedes van a ver que hay diferentes voces, o sea, de tribunales anteriores que dijeron y resolvieron cosas. Entonces, ustedes leen en el considerando 1 que dice la sala número 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la sentencia de la instancia anterior. Entonces, ustedes ya saben o se van esquematizando que hay una primera instancia que dijo algo, una Cámara Federal de Apelaciones, que era el segundo escalón que habíamos visto, y el pronunciamiento de la Corte, que es este fallo que están viendo ustedes. ¿Quedó claro? Bien, sí, pero fundamentalmente sería que en el considerando 5, cuando se refiere a acuo Sí. o acuo, es sobre el tribunal que dicta la sentencia en primera instancia. La apelada, que sería la de segunda instancia, la de la La Cámara. segunda instancia. Ah, ok, la de la Cámara, ok. Exacto. Bueno, entonces, recapitulo. En este fallo en concreto, el análisis y los argumentos se encuentran desde el considerando 4 hasta el considerando 7. Ahí está, o sea, ahí es donde la Corte hace un análisis, encuadra el caso en una norma, establece cuáles son los derechos que se ven vulnerados, y es donde expresa, digamos, su opinión, y más o menos, bueno, a medida que vayan agarrando cancha, se van a dar cuenta o van a poder predecir un poco la decisión que va a tomar la Corte. Y lo que sería la parte resolutiva es acá en el considerando 7 el segundo párrafo que dice: por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se confirma la sentencia. Esto de FS significa fojas, que son hojas. El expediente papel antes estaba enumerado por hojas, o sea, cada hoja tenía un numerito, por eso se van a encontrar muchas veces que digan, se confirma la sentencia que del expediente tanto, que se encuentra en fojas tanto, como en este caso. En lo que pudo ser materia de recurso extraordinario y demás. Acá ven, por ejemplo, este caso, la Corte sí resuelve en conformidad con lo que dice arriba el procurador. Entonces, esto es meramente ejemplificativo. Se pueden encontrar casos donde no esté en conformidad o esté en conformidad de una parte y no en la totalidad de lo que dictamina el procurador. ¿Se entiende? Facu, ¿algún aporte? ¿Algo que me estoy olvidando? No, o sea, únicamente aclarar que esta primera parte es el voto mayoritario de la Corte. Y después falta señalar lo que es el otro voto que viene abajo. Bien. Acá ven que dice, acá esto que dice Genaro Carrió, José Caballero, Carlos Fait, etcétera, esas serían las firmas, y eso es lo que indica que es el voto mayoritario.
Si ustedes leen un poquito más, ven que dice Velucio y entre paréntesis según su voto, Petraki según su voto. Cuando ustedes lean en el fallo mayoritario que cuando aparece el nombre del juez y aparece entre paréntesis según su voto, eso ya les da la pauta que el juez emitió un voto concurrente o amplió su opinión, en palabras menos técnicas, amplió su opinión sobre lo que se ha desarrollado, lo que se ha argumentado en el voto mayoritario. ¿Sí? Entonces, Renata, sí. perdón, ¿está mal decirle cláusula en vez de considerando o cláusula utilizamos únicamente en contrato? Sí, la palabra correcta, el tecnicismo es considerando. Ah, bien. Entonces, bueno, después los votos concurrentes o los disidentes siempre están luego del voto mayoritario, o sea, el orden es ese, ¿sí? Y de ahí ya pasaríamos a lo que sería el voto concurrente de Velucio y de Petraki, que también se divide en considerandos, ¿sí? Igual que el voto mayoritario. ¿Algo que me olvide, Facu? ¿O algún aporte? ¿O algo que quieras sumar? No. Ok. Bueno, con esto creo que, no sé si, espero que haya quedado claro, o vayan escribiendo en el chat, porfa, si es que ha quedado claro. Y con esto ya cerraríamos, digamos, lo que sería la parte práctica. Sí nos parecía importante con Facu darles algunos tips como para cerrar, para que ustedes vayan teniendo en cuenta y vayan también entendiendo más o menos cómo se trabaja esto y qué les va a servir a ustedes para trabajar las sentencias y para entenderlas mejor. ¿Sí? Renata, Sí. perdón, ¿a esta sentencia la vas a compartir por el correo electrónico? A la sentencia todo se va a compartir por el grupo y también va a estar cargado seguramente en la página web, que ya también les vamos a pasar. Ya que finalicemos el encuentro, les compartimos todo, no se preocupen. Ok, muchas gracias. Bueno, y estos serían, ahí está. Facu, ¿querés arrancar? Dale. Nosotros le hemos dado acá un par de tips para leer un fallo, porque como habíamos dicho, muchos de ustedes se están encontrando primeramente con una sentencia. O sea, el abordaje justamente con estos tips es para facilitarle y justamente en el objetivo general del encuentro, darle herramientas a ustedes. Entonces, el primer tips que nosotros le aconsejamos a ustedes es que lean el encabezado de la sentencia y fíjense en la fecha en que se dicta esa sentencia, porque eso le va a decir mucho del contexto social, político, institucional, hasta inclusive económico, en el que se dicta esa sentencia. Para justamente ubicarse tanto en el contexto histórico, y esto más adelante, ustedes van a ver que en esa fecha el tribunal, el juzgado, la cámara, la corte, quien sea, va a estar conformada por ciertas personas. Entonces, ustedes cuando vayan leyendo distintas jurisprudencias, pueden ver, digamos, justamente que se pueden repetir esos nombres y van a poder decir, por ejemplo, no sé, este juez, este ministro de la corte piensa de tal manera o tiene tal doctrina o razona de esta manera y lo escribe en la sentencia. Ese es el primer tip que le damos. Sumado a eso del contexto histórico y por qué es importante, porque la Corte, como dijo Facu, a medida que su conformación va variando, también va adoptando otros criterios. Entonces, yo sé que el doctor Flores hace mucho esta mención y hace el paralelismo y dice, en este caso la Corte ha optado por este criterio y en este caso ha dado un giro 180 y ha tomado otro criterio totalmente distinto. Entonces, por eso es importante que ustedes
identifiquen cuál es la fecha de esa sentencia y eso también les va a dar una pauta de por qué la Corte resuelve de tal manera, ¿sí? El segundo tip es que lean el fallo con la Constitución a la par. ¿Por qué les decimos esto? Porque constantemente se está haciendo mención en el fallo de distintos artículos de la Constitución, incluso remite también a leyes, entonces por ahí también está bueno que estén con Google y con Infoleg buscando las leyes como para ubicarse y que estén orientados y tengan el contexto y sepan de qué habla esa ley o de qué habla ese artículo. Facu. Bien, ahora vamos a pasar al tercer tip, de que también en la sentencia, por ejemplo, se suele invocar otro tipo de sentencia anterior, o se puede mencionar el artículo de una ley, o por ejemplo, como decía Renata, un artículo de la Constitución, y hay ciertos sitios en Internet que justamente abordan la cuestión jurídica en nuestro sistema jurídico argentino, que son el Infolet, la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nación, donde ustedes, por ejemplo, pueden buscar un fallo por el número, por el tomo en el que está, o pueden buscarlo por palabras clave. O también, por ejemplo, está el SAIS, que es el Sistema Argentino de Información Jurídica, donde justamente va a haber artículos, van a haber sentencias, van a haber comentarios justamente que realizan distintos juristas, digamos, a lo largo y el ancho del país. Bueno, antes de pasar con el cuarto tip, recordarles que por favor se registren. Ahí Elisa, que me está dando una mano, está reenviando el formulario por el chat. Es importante que se registren. Esto no es una asistencia ni nada que se le parezca. Es solamente para nosotros poder evaluar después los resultados de estos encuentros, que nos sirven no solamente para el cursado, sino también para el proyecto de investigación. Ahora sí retomo. El cuarto tip que les damos es marcar las palabras o identificar las palabras sobre las que desconozcan su significado. Como ya les dije y ya les adelanté, se van a encontrar con mucho tecnicismo, con palabras que no conocen o que no entienden a qué se refieren. Entonces, la recomendación también es que en el aula virtual hay un diccionario jurídico que está súper claro y entendible y van a encontrar todas estas palabras y también eso les va a permitir a ustedes entender y hacer una lectura más a conciencia y no leer por leer sin entender, no, bueno, no entiendo esta palabra, listo, sigo al considerando siguiente. Y entonces, para que también esto les va a servir para adquirir vocabulario, ¿sí? Es un poco feo el tecnicismo a veces, pero está en los fallos y si no entienden el tecnicismo les va a costar por ahí entender un poco los fallos. Entonces, también pregunten qué significa cada cosa, porque yo sé que los docentes van preguntando a lo largo de las clases si han entendido tal palabra, si saben, si no saben ese significado y los explican. No tengan miedo de preguntar, ¿ok? Facu. Bueno, el quinto, o sea, una regla de estudio general, lo que nosotros les aconsejamos es que resalten, usen colores y apunten. ¿Por qué? Porque una sentencia, por ejemplo, de la Corte puede tener muchas hojas y son extensas. Entonces, justamente ustedes señalizando, digamos, algo importante, resaltando alguna idea principal, haciendo una síntesis de qué es lo que quiso decir el juez o la Corte en ese considerando, le va a servir mucho justamente después para hacer una lectura de repaso, una lectura general para tener una visión global de qué es lo que se quiso decir y por qué se resolvió de esa manera. Bueno, otra cuestión que también está entrelazada con el tip número 5 es esto de agregar subtítulos, anotaciones.
está buenísimo y les juro que es de muchísima ayuda que vayan, que marquen, que tachen, que escriban todos los márgenes de la hoja con cosas que se dicen en clase o por ahí que ustedes han razonado o con preguntas que les queden o que les surjan al momento de leer. Les aseguro que les va a servir un montón hacer este tipo de anotaciones y les va a facilitar después hacer como una segunda lectura como más rápida, como para refrescar memoria. Bueno, les leo el 7 y el 8. Obviamente leer con atención para poder entender. Y el 8, es fundamental que pregunten lo que no entiendan de una sentencia, porque puede generar muchas dudas. Entonces, si uno no resuelve esa duda, justamente como las sentencias suelen tener una progresión temática, es decir, tiene un desarrollo lógico, razonado, justamente no va a ser producente. Entonces, todo lo que ustedes no entiendan, pregúntenlo. O sea, no hay preguntas tontas, no hay preguntas obvias tampoco, no hay nada, no hay que dar nada por sentado, no hay que dar nada por obvio. Así que pierdan ese temor o ese miedo a preguntar de que, o sea, le puede servir tanto para ustedes como para sus compañeros. Bien, bueno, el noveno tip tiene que ver con esto que hemos hablado, identificar la estructura de la sentencia. Si tiene el voto unánime o mayoritario, si hay concurrencias, si hay disidencias. Por ahí hay fallos que el doctor Flores les hace mención o les dice arranquen por el voto mayoritario del doctor Belucio, por ejemplo, porque quizás está más ordenado y les facilita la lectura o tiene un argumento que es importante o que es llamativo. Entonces, presten atención a eso. Y con respecto también a esto de los autos, o sea, de la parte de los autos y la narración descriptiva, es importante porque eso a ustedes les va a dar mucha información. Porque no se olviden que hace mención de la fecha de la sentencia, o sea, dentro de los autos está lo que sería la fecha de la sentencia, y en esa narración lineal se relatan cuáles son los hechos, cuáles son las instancias que ha recorrido ese caso, qué decisión se ha tomado en cada una de estas instancias, cuáles han sido los argumentos que se han utilizado en esas instancias para resolver de una forma o de otra. Entonces, presten mucha atención a eso porque después en el desarrollo, digamos, del caso, les va a ser de ayuda entenderlo y tenerlo presente, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, el penúltimo consejo que nosotros les damos es que primero hagan una lectura global de ese fallo, de esa sentencia. Como le decía Renata, fíjense si hay un voto unánime, si hay un voto mayoritario, si hay votos concurrentes y disidentes. Y después hagan una lectura pormenorizada de la sentencia o del fallo. O sea, y después relean las veces que sean necesarias para conectar justamente la idea global de ese caso. Porque ¿qué es lo que pasa? De que no es que, por ejemplo, si hay un voto mayoritario les van a dar toda la información ahí, sino que ustedes pueden ir concatenando, armando ideas, por ejemplo, sobre los hechos que pueden estar, por ejemplo, de manera general en un voto mayoritario, y en un voto concurrente o disidente te puede agregar otro dato que les va a servir a ustedes y a nosotros para entender justamente de manera general qué es lo que ha pasado en ese caso. Bueno, el último tip, y ya para cerrar, porque disculpa que nos hayamos extendido un poco más de lo previsto, es un muy buen recurso buscar noticias, videos, material adicional o lo que se les ocurra para poder ubicarse, entender el contexto y también los hechos del caso. Todo lo que a ustedes les facilite el entendimiento y la lectura y la ubicación en el tiempo, en el contexto, por qué el caso se ha planteado así,
y demás, les va a servir y es de gran ayuda. Aprovechen que hoy hay un montón de herramientas que pueden utilizar y que les facilitan también el entendimiento, ¿no? Bueno, ya dejo de compartir pantalla. Renata, yo tengo una consulta. Sí. ¿El dictamen del procurador se incluye en el documento final del fallo o es un documento aparte? Está todo en el fallo, el orden del fallo es, si tiene dictamen del procurador, va el dictamen del procurador, el voto mayoritario, y después van las disidencias o las concurrencias. Ah, perfecto. Y en el caso de que no haya un dictamen del procurador, directamente se ve el voto mayoritario. Perfecto, gracias. Por ahí, Bueno. para aclararlo más, tengan en cuenta que el dictamen del procurador genera, o sea, técnicamente no forma parte de la sentencia de la Corte, porque justamente viene de un órgano extrapoder, que en este caso sería del Ministerio Público, que justamente tiene una función constitucional, tiene una atribución que le es asignada y que, como dice Renata, es la opinión que emite frente a un determinado caso sobre cómo debería resolver la Corte. Buenísimo, Facu, gracias. Perdón que sea pesada con esto, pero porfa, regístrense. O sea, no es una asistencia ni van a recibir ningún tipo de castigo si se registran. No es una nota, esto No es un una nota, examen. no. Nos sirve a nosotros para mejorar y para adquirir otras herramientas o plantear el encuentro de otra forma. Así que, porfa, son 2 segundos. Y sobre todo para saber si a ustedes les ha servido lo que les hemos dicho hoy, porque justamente, o sea, buscamos darles estas herramientas, o sea, compartirlas, sociabilizarlas, para que la segunda parte de la materia sea llevada de la mejor manera posible. Así que por favor, regístrense y completen sus datos para saber después que, bueno, como decía Renata, si mejoramos, si cambiamos algo, si quitamos algo, si lo planteamos de otra manera. Bueno, creo que con esto ya cerramos. Esperamos que les haya servido, que haya sido de ayuda esta puesta en común de conocimientos. También me parece importante agradecerles que se hayan conectado, porque para nosotros significa que ustedes valoran el esfuerzo y el tiempo que nosotros le invertimos a esto y las ganas que le ponemos. Por ahí parece que lleva poco tiempo, pero venimos armando esto de hace como 2 meses más o menos, o sea, hay mucho laburo atrás. Así que bueno, agradecerles que se hayan conectado y espero que se conecten al resto de los encuentros porque van a estar muy buenos. Esto era más que nada teórico. Del segundo encuentro en adelante viene la parte divertida, así que aprovechen. Y cualquier duda o consulta nos escriben, no hay problema con eso, ya saben. Así que bueno, por mi parte eso nada más. No sé, Facu, si querés agregar algo. No, también idem, compartidos, retweets. Así que nada, cualquier cosa a disposición. Muchas gracias, chicos. Sí, muchas gracias, chicos, por su tiempo, muy claro la clase, todo. Bueno, nos alegra que haya sido claro. Aceptamos todo tipo de devoluciones constructivas, cosas para mejorar, así que de eso también nos pueden escribir, ya saben. Bueno, creo que con esto terminamos. Pausemos, sí, chicos, paremos la grabación, sí, por favor.